Este programa es presentado por Banco República. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Por Amor al Arte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y otra vez me cambiaron la música del programa. Hoy tenemos ¿Qué es marcha, pero marcha hindú, ojo, que no es cualquier cosa. Esta es la música de la película Monsoon Wedding, que es la boda del monzón. Y el que hizo la música de esta película es Michael Dana, que es un canadiense que ganó Oscar por la música de Life of Pi. ¿Viste la película del tigre? Sí, claro, bueno, sí. Esta es la música muy poética, muchas cosas. Acá tenemos el disco de Monsoon Wedding. La música es alucinante. Aparte, Mira Nair, que es la autora de esta película, convocó a Michael Dana, que bueno, tiene muchísimas películas. Pequeña Miss Sunshine, por ejemplo, la banda de sonido es de él. Ah, mira, no sabía. Sí, y bueno, y lo convocó y le dijo, ay, justo me estoy por casar con una hindú. O sea que combinó justo su casamiento en la India con la composición de esta música para la película, que es espectacular. Muy bien, con esta música vamos a los avances de Por Amor al Arte. Esta gente me emociona porque aparte de hacer una cosa muy bien hecha, es el riesgo ese, el tipo que se anima a tomar un riesgo y a romper una regla y a tomar un camino que para muchos sería una locura, ¿viste? Porque cuando yo escribo nunca pienso en un lector. No porque menosprecie a nadie, sino porque si pienso en el lector, lo más probable es que me pierda. Freedom, my freedom, minha liberdade, liberté, mi libertad. Freedom, my freedom, minha liberdade, liberté, mi libertad. Mucha cosa en esta edición de Por Amor al Arte y tenés un libraco allí. Un libro enorme, fotografías de Steve McCurry. No sé si te acordás de la chica afgana. Sí, claro. La chica afgana que, emblemática foto. Sí, en 1984 fue fotografiada por este fotógrafo en un campo de refugiados de Pakistán. Y bueno, fue tapa de National Geographic. Sí, y luego, cierto. 17 años después, él vuelve a tomar una imagen de ella. Y bueno, este es un libro de fotografías de Océano que es espectacular, de Phaidon, en verdad, Sí. que lo distribuye Océano, con unas imágenes impresionantes de distintas partes del mundo. Les voy a mostrar una, por ejemplo, que a mí me impactó mucho y que al autor también. Él nunca vio una cara así, dice. Es un señor, un monje de Lhasa, de un monje, monje tibetano. Dice, nunca vi un rostro con esa sabiduría. Si uno ve los pliegues de su cara, con los pliegues de la ropa, esa mirada penetrante. Parece una pintura, en realidad, y esa fotografía. Tiene algo muy ancestral en esa mirada. Y bueno, el fotógrafo fue de lo que más le impactó. Alguien que ha sacado fotos durante muchísimo tiempo. Esto recoge imágenes, las mejores imágenes de 30 años de trabajo. Impresionante, Steve McCurry. Y este libro que tiene, él es maestro del color. Uno puede ver formas, puede ver cosas muy impactantes, pero lo que llama la atención es la fuerza del colorido que él logra captar con su cámara. Bien, muy bien. Avances. Bueno, tenemos una noticia buenísima ¿Sí? para los que les gusta bailar, para bailarines de danza contemporánea, porque en Uruguay no existía. No es lo mío, ¿no? No existía una escuela oficial de danza contemporánea. Había muchas escuelas que fueron formando bailarines, muy buenos bailarines, pero no estaba a nivel oficial esta escuela. Y bueno, hicimos una nota con el que va a ser director de esta escuela, Martín Intamuzú, en el edificio Lapido, donde está la Escuela Nacional de Danza, y vamos a ver un avance ahora de esta nota que va a salir un poquito más adelante. Ya se presentó la Escuela de Danza Contemporánea oficial. ¿Qué significa esto para todos en Uruguay? Bueno, primero es como un gran debe que había, ¿no?, en la cultura nacional. La Escuela Nacional de Danza, que tiene casi 3 décadas de historia, tenía su división ballet y su división folclore, a la que ahora se le suma la división danza contemporánea.
Hay un gran número de bailarines que nos hemos estado formando como pudimos. Algunos tuvimos la suerte de poder salir y estudiar fuera y graduarnos, pero era algo que no podíamos hacer todos y entonces era como que algo que estaba necesitando la comunidad de la danza para que sucediera. A partir de una propuesta del Consejo Directivo del Sodre se crea este proyecto que de alguna manera viene a colmar esas expectativas. Lo que nosotros ahora empezamos es la nueva generación, donde los contenidos van a estar en diálogo con la contemporaneidad y con lo que también los actores de la danza contemporánea están haciendo hoy en día. La semana que viene vamos a estar ampliando sobre este tema y tú estuviste con un poeta. Con un poeta, yo diría que si no es la mayor voz de la poesía chilena, es el segundo o el tercero, porque ganó el Premio Nacional de Poesía en Chile, porque es uno de los más traducidos y sobre todo porque viene de un país que tiene nada menos a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda como emblemas poéticos de lo que fue el siglo XX. Me refiero a Raúl Zurita, que estuvo en Montevideo a raíz del Festival Mundial de Poesía realizado hace algunos días y quisimos aprovechar la oportunidad porque obviamente tener la presencia de Zurita en Uruguay... Un grosso total. Totalmente, teníamos que aprovecharlo y esta fue la charla que tuvimos. Zurita, ¿qué tiene que tener un lector de poesía para aprovecharla y disfrutarla? Mira, nada especial. Pero también tiene tal vez que tener un poco de una ligera demencia, pero no una demencia total, una ligera demencia. En el arte, este programa se llama Por Amor al Arte. En el arte muchas veces quienes tienen cierto temor dicen, yo no lo entiendo. Y en definitiva uno siempre dice, no, lo importante es la sensibilidad y no que lo entiendas. ¿En la poesía es lo mismo? Yo creo que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se le puede enseñar Bach a alguien que no le gusta la música? ¿Te fijas? O sea, también son también talentos. O sea, yo siempre pienso en los niños que son buenos para las matemáticas y los que no son buenos para las matemáticas. Entonces, se le da tanta importancia en la educación a las matemáticas. Y es lo mismo en el fondo que tocar piano. ¿Te fijas? No todos podrían tocar piano. No todos son buenos para las matemáticas. Y creo sí que cada ser humano tiene la posibilidad de ser un artista. El buen lector se hace, pero yo me he dado cuenta que el buen lector por lo general, hay lectores que son increíbles. Hay uno que le tocó por aburrimiento leer cuando niño, por aburrimiento. Yo fui uno de esos. Y a mí tuve una hepatitis y se me acabaron las revistas con dibujo. Y me regalaron 5 tomos de un libro que se llama un libro, El Séptimo de Línea. Yo decía, pero ¿cómo voy a leer un libro sin monos, como decimos nosotros? ¿Me entiendes? Y estaba tan aburrido que lo empecé a leer y no lo pude soltar nunca más. Un poeta como Raúl Zurita, ¿qué recomendaría? Bueno, yo estando en Uruguay recomiendo inmediatamente que lean a la idea Vilariño. Sobre todo sus poemas de amor son impresionantes. Son inmediatos además. Su fuerza está en que son evidentes. O sea, es una gran poeta. Tal vez le diría que leyera Ernesto Cardenal. Que no se complique la vida. Y después seguramente llegará probablemente a cosas formalmente más complejas o no. Pero cuando digo más complejas no digo que sean mejores. Para mí los 2 ejemplos que te pongo son gran poesía de inmediato. ¿Y Neruda qué es? Neruda es un tremendo poeta. Es el poeta, para mí, el más grande poeta de la lengua castellana, sobre todo. Pero curiosamente a mí, sus 20 poemas de amor nunca me han gustado mucho, salvo el poema 20. Me gusta cuando... No, ese no me gusta. Me gusta, puedo escribir los versos más tristes de esta noche.
porque es como si hablara, ¿me entiendes? Entonces, lean el poema 20 de Neruda también. ¿Y las odas elementales? Las odas elementales a mí no son mi devoción, ¿ah? Porque hay que son poemas ilustrativos. ¿Ah? Ilustre, haga un poema al árbol ahora. No me gusta mucho, pero hay gente que las aman. Y hay traducciones de poetas italianos que son difíciles de encontrar, bueno, en internet se encuentran, que son maravillosos, son poemas 3 líneas, de 2 líneas. Ay, me encantaría hacer una antología de poesía, mira qué idea, para gente que no es lectora de poesía. Sería muy bueno, yo creo que podría apuntarle. Bueno, lo auspicia este programa, esa antología entonces. Pensar que este señor es ingeniero civil, que tuvo un pasado político muy intenso, incluso usaba su propio cuerpo para manifestar sus expresiones artísticas. Sí, uno lo ve así tranquilito y todo, pero tiene una poesía muy intensa. Se acaba de editar el primer libro en Uruguay de él, Queridos Huesos Humanos. Es una antología de sus poemas, pero tenemos una segunda parte del diálogo con Raúl Zurita aquí por Amor al Arte. No tengo la menor idea por una razón, porque cuando yo escribo nunca pienso en el lector. No porque menosprecie a nadie, sino porque si pienso en el lector, lo más probable es que me pierda. Lo más probable es que quiera hacer algo que va dirigido a... Y esa es la forma más fácil de equivocarse, porque nunca tú puedes saber lo que el otro va a recibir. Entonces, entre tú y lo que escribes, hay un espacio que es un espacio de libertad que no lo puede, yo siento que, por lo menos yo, no lo puedo condicionar. No lo puedo condicionar porque lo más probable es que me equivoque. Entonces, creo que un mundo no predecible, que lo único que uno tiene que hacer es tratar de ser algo tan extraño como fiel a algo de sí mismo. Que tampoco sabría decir bien qué es. El libro que se acaba de editar, su primer libro que se acaba de editar en Uruguay, que recoge varios poemas de varios libros, es una buena muestra, es una muestra fiel de lo que es su poesía. Es una lectura que hizo un joven poeta español que yo respeté absolutamente, no intervine en nada. Él hizo la selección, él lo reagrupó como quiso, y yo no intervine, no le hice nada, porque entiendo que es una lectura de alguien. Hay mucho amor también y mucha pasión en algunos poemas. Hay algunos tienen su carga. Yo he tratado, porque en esto no hay palabras definitivas, a no ser que uno sea muy arrogante, pero creo que hay que aplicar el máximo la racionalidad, pero el máximo de control, porque de todas maneras aquello que se llama el inconsciente, como diablo se llama, va a hacer lo que quiera, y finalmente te va a sorprender. Entonces yo nunca no creo en la dicotomía o conceptual o pasional. Creo que tiene que ser todo, que un gran poema, que una gran obra es un poema, es de amor, es político, social, es sexual, es todo. ¿Entiendes? ¿Cuál es el momento actual de la poesía? Yo creo que es un momento de grandes transformaciones, pero transformaciones enormes, de cambios que no... Toda esa campaña de promover la lectura y todo, creo que son todas están condenadas al fracaso, porque hay un cambio enorme, epocal. Ahora alguien lee, y un chico de 15 años lee muchas cosas al mismo tiempo, o sea, es otra estructura. Esa otra estructura va a crear grandes artistas también. Y van a surgir, a lo mejor ya están, a lo mejor ya hay un James Joyce del ciberespacio, a lo mejor ya hay un Miguel Ángel de la red. Hay grandes. Ahora, lo que no muere es lo poético, como decías tú. Se transforma. La poesía es anterior a la escritura. Incluso nace con lo humano. Pero forma... Entonces, un medio, esa transformación que ha significado la red, el internet, es tan colosal que crea otro arte, otra poesía, crea otro mundo.
Editorial es la editorial que publicó el libro de Raúl Zurita y bueno, como él decía, capaz que en la red ya hay un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci, vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, siempre están los libros en su versión tradicional. Papel. Los que nunca podemos olvidar. Y vamos a ir Exactamente. después del corte a las recomendaciones de siempre. Ya venimos. Bueno, vamos a los libros. Vamos. Es un autor hindú, porque como vine con la tonalidad hindú, Rana Dasgupta en realidad nació en Inglaterra, pero bueno, es de origen indio. Y la semana pasada, ¿yo te acordás que recomendé El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson? Casualmente, este libro empieza también con un señor centenario que empieza a recordar su vida y que repasa lo que fue la historia de Europa. Es un libro escrito de forma diferente, no es lineal, es como que va cambiando, pero es entrañable, tiene reflexiones muy interesantes y está bueno ver un poco cómo es la cabeza de un hindú, por ejemplo, ¿no? A pesar de que ha vivido en Inglaterra, es bien interesante la historia de Ulrich, que es hijo de un ingeniero, que amante del violín, pero su padre no le dejó estudiar música y él estudia química porque se le parece. Con distintos elementos puede formar infinitas combinaciones. Está bueno. Y de a partir de ahí surge toda una historia bien interesante. Luego traje de Robert Nozick, Meditaciones sobre la vida. Es más bien un libro de ensayo. Robert Nozick es un reconocido liberal que escribió un libro que se llamaba Anarquía, Poder, algo así. Es un libro que hacía una polémica con John Rawls y hablaban de temas más bien de Estado. En este libro más bien se pone a meditar sobre la vida. Él, a diferencia de muchos filósofos, se sale un poco de lo racional para ir a vivir las experiencias y tener un acercamiento más intuitivo y más de vida de lo que va a analizar. Por ejemplo, para estudiar las religiones estuvo viviendo un tiempo en un monasterio budista. La cuestión es que luego hace un libro, que es Meditaciones sobre la vida, donde trata diferentes temas. Empieza con morir, padres e hijos, la creación, la naturaleza de Dios y de la fe, la sacralidad de la vida cotidiana. Te analiza lo que es un acto como comer, por ejemplo, que uno pone algo del exterior en su propio cuerpo y lo transforma. Y cómo eso tiene una dimensión sagrada que no siempre vemos. ¿Es accesible el lenguaje? Porque sí, muy es muy antropológico, accesible. muy académico. No, es muy accesible. Él dice que siempre tenía sus opiniones sobre todo y con el paso de los años, a mí eso me gustó mucho. Como que dejó de querer tener una opinión sobre todo, como que uno se acerca a la realidad y trata de ser como más relativizando, ¿no? No hay por qué tener opiniones formadas sobre todo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Y se acerca desde otro lugar a los temas trascendentes. Robert Nozick, de editorial Gediza. Muy bien. Yo tengo ahora publicaciones periódicas. Hace 40, 50 años fue muy famosa una colección que se llamaba Nuestra Tierra, que inclusive hoy sigue siendo material de estudio a nivel universitario, que era una radiografía del Uruguay de la década del 60 y 70. Ahora, con todo este tema del bicentenario, de los bicentenarios, de las instrucciones, de todo el proceso revolucionario, se está editando y se distribuye todos los martes con 3 diarios, con El País, con El Observador y con La República, la colección Nuestro Tiempo. Y son números monográficos. Este es el de esta semana, justamente, movimientos sociales, pero también hay vinculado a la cantidad de gente que somos, a las letras, ahí está. Realmente muy interesante, escrito por autoridades en cada uno de los temas. Todos los martes, esto va a ir hasta abril, cuesta 60 pesos con cada diario, realmente vale la pena. Y la otra publicación periódica, justo en una semana más muy futbolera como esta que estamos, después del Clásico, un grupo de periodistas, 22 periodistas para ser exactos, pero 11 de Nacional y 11 de Peñarol, se juntaron para hacer periodismo narrativo, que es una variante del periodismo que tiene que ver mucho con la literatura, pero no deja de ser periodismo e información. Y entonces crearon 2 revistas, una hecha por Manjas y otra por Bolsos. Manjas, Rocket, así se llamaba la primera locomotora inglesa de la época de la fundación de Peñarol, o del Kirk, mejor dicho, y Quiroga, hecha por los nacionalófilos, y hace referencia a Horacio Quiroga,
que es autor de un fantástico cuento que analiza, o mejor dicho, que relata el suicidio de Abdón Porte en el Parque Central. Esos son los nombres de la revista, pero no tiene nada que ver con deporte. ¿Y cómo se juega el partido de 11 periodistas contra 11 de dos cuadros distintos? Hay que leerlo y si uno compra la revista, un número de la revista, manda por mail y se la mandan a la casa la otra más barata. No tiene nada Pero no que ver, se habla de fútbol. No tiene nada que ver con deporte, simplemente es un juego de que se juntan 11 bolsos y 11 manchas para hacer periodismo de altísima calidad. Realmente la recomiendo. Bueno, y vamos a una noticia del mundo del arte internacional. Sí. Hace unos días se subastó un cuadro en un precio récord, convirtiendo así en uno de los 10 cuadros más cotizados, Sí. que es el tríptico que Francis Bacon le hizo a su amigo Lucian Freud. Es fantástico ese tipo. Lucian Freud, bueno, era nieto de Sigmund Freud, un artista súper cotizado, muy conocido por sus retratos, por sus desnudos. Yo me acuerdo de las caras esas tan realistas y algunas de gente muy mayor también. Sí. Un artista muy interesante. Y bueno, Francis Bacon también, otro grande. Y Buenísimo. este cuadro, este tríptico, se subastó por primera vez y alcanzó la cifra de 142 millones de dólares. ¿Cuánto? 142 millones de dólares. En una subasta de Nueva York, superando así al cuadro El Grito de Edvard Munch, que el año pasado, creo que fue el año pasado, se subastó en 120 millones de dólares. Impresionante. Bueno, esto tiene lógicas bien complicadas, no son sencillas el mercado del arte, Deberíamos va a veces tratarlo. con la bolsa también, va con temas que van ajenos a lo que es el arte en sí a veces, Sí. pero bueno. Pero es una Es noticia. un buen tema, Sí, sí. además es una noticia que tiene que ver con la mezcla de arte y de mercado. Pero bueno, muy alejado de lo que es la industria cultural, en el sentido de que su propuesta artística, por lo menos la que presentó en el Teatro Solís, era muy cercana a la gente, lo que pudiste ver de Nico Arnicho, Sí, realmente. Nico Arnicho, impresionante como percusionista. Gran Y valor. Un gran valor. Y me encantó ver en su casa como tiene un montón de instrumentos de percusión, porque aparte él da clases en la universidad, da clases, da talleres por el interior. Bueno, es un músico muy pesado que ahora nomás va a El mes que estar viene. tocando el mes que viene en el Sodre. O sea En el que es Sodre. para agendar, ya que se terminó lo del Solís, que estuvo durante 4 años, estuvo muy bueno, agendar la próxima, que ya vamos a saber cuándo va a ser. Estuvimos conversando con él, vamos a ver qué nos contaba de su manera de trabajar. Vou negar que paquerice chegou pra me baquear. Negar se você mexe, meu corpo remexe sem se perguntar por quê. O sea, vos todo eso que fuiste recopilando en, ponele, hace 30 años que yo estudio música a conciencia, fuerte. Hay cosas que las tenés que mantener, es como el deportista. ¿Viste? La técnica de los instrumentos vos la tenés que mantener. No es que aprendiste, hiciste abdominales una pretemporada y después jugaste 10 años al fútbol y no volviste a hacer abdominales. No, hay que mantenerse. Cuando vas acumulando más información hay que mantenerla. Y a partir de esa información que se va acumulando, siempre hay cosas para aprender, pero más que nada, capaz que para empezar a producir con todo ese conocimiento. La búsqueda hoy es en parir cosas, generar cosas. Es como yo percibí siempre la música, ¿no? Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para hacer. Yo eso lo veo. Y admiro profundamente a los tipos que me sorprenden. Que me sorprenden en el arte, ni que hablar, pero en la vida, el tipo que inventa una manera de hacer algo, que rompe la regla. Que la cosa venía de una manera y de golpe, ¡puf!, cambió. Y tomaron el riesgo y se animaron a... Ay, Piazzolla me sorprende, ni que hablar. ¿En qué sentido sentís que ellos te inspiraron a romper tú y en qué te sentís que rompiste algo? Mirá, a mí esa gente no me inspira, me emociona y me convoca.
Así como me emociona, también escuchar una cuerda de tambores que está de puta madre, voy para Encina, voy para Cuarén, escucho tambores bien tocados y me emociona. No me sorprende, pero me emociona. Esta gente me emociona porque aparte de hacer una cosa muy bien hecha, es el riesgo ese del tipo que se anima a tomar un riesgo y a romper una regla y a tomar un camino que para muchos sería una locura, ¿viste? Y que a veces es mucho más cómodo quedarse con la fórmula que ya sabes que funciona que tomar el riesgo de ir por eso otro que adentro tuyo vos sentís que hay que hacerlo. Yo creo que ese compromiso hace una gran diferencia entre, como dicen los americanos, un entertainer y un creator. Set your ambition, change your decision, think about the people and don't be so wrong. You're not the only one in this world, don't be so wrong. Freedom, liberdade, liberté, libertad. El abanico de los instrumentos de percusión es muy grande. Muchos instrumentos de percusión tienen que ver con eso más de la raíz, de la tierra, del ritmo base. Y es cierto, te conectan con tu parte más como primitiva, primaria, básica. Pero hay mucho instrumental de la percusión que también tiene como una vibración, una frecuencia bien más alta o más aguda y que en vez de conectarte con la base, te conecta con cosas un poquito más no sé, elevadas no es la palabra, pero sí frecuencias más agudas, ¿no? Más con la cabeza y no tanto con los pies. En el caso de los cuencos es lo mismo, o sea, los cuencos de metal son de una vibración muy grave, generan una frecuencia vibratoria muy grave y lo que tiene es a relajar. Si agarras un cuenco muy pequeñito, sí va a generar un armónico muy agudo que te va a resonar más sobre la cabeza. En Uruguay, de un tiempo a esa parte, hay mucho apoyo y mucho soporte o mucha contención para el acceso a la cultura y eso es muy bueno, es fantástico. Lo que a veces me parece que todavía nos falta es el soporte y el mantenimiento o la proyección a las gentes que hace mucho tiempo que están en la movida. En Montevideo no es fácil mantener esa continuidad y esa fluidez, no es fácil. Y es muy necesario, eso es sano, te hace bien, hace que te vayas reciclando y reinventando al mismo tiempo. Porque vos estás siempre sacando para afuera. Y al sacar para afuera queda un vacío que hay que o reciclarlo con lo que ya tenés o reinventar algo para seguir sacando. Esa es la función del artista. Libertad, freedom, my freedom, minha liberdade, liberté. Recuerden que en el mes que viene, en diciembre, entonces, Nico va a estar en el Auditorio del Sodre en varias funciones. Pero bueno, estamos en una semana clave porque mañana se sortean finalmente los pasajes de lo que es el aniversario de Nuevo Siglo. Recuerdan que tenemos pasajes a Chile, 2 pasajes por BQB, así que a estar muy atentos mañana en la página web de nuevosiglo.com.uy y allí entonces van a tener toda la información y además recuerden también que en diciembre se viene el premio mayor. Sí, más bien. Y tenemos novedades de Nuevo Siglo. Novedades de Nuevo Siglo porque el viernes 6 de diciembre va a estrenar una serie sobre París. Son 3 documentales. La primera entrega va a ser sobre la Torre Eiffel. Y bueno, es un Eurochannel, ¿no? Eurochannel, como siempre, que bueno, ya se han hecho muchos documentales sobre diferentes aspectos de París, pero en este caso es este ícono de un símbolo de una nación y un ícono de una nueva era en el arte y en la arquitectura. Bueno, el director es Jacques Billet, el que hizo también los documentales sobre Versalles y los castillos franceses. Y bueno, van a estar contando la cautivadora historia detrás de esta maravilla de la ingeniería. Después va a haber 2 más, uno sobre la historia de la canción y otra sobre los amores en París, que bueno, prometen. Bien, muy bien. Simplemente antes de ir a la pausa, vamos a hacer mención, creo que merecerá en algún momento tener su espacio aquí, el recuerdo para Eber Raviolo, uno de los fundadores de Ediciones de Banda Oriental, que falleció a fines de la semana pasada. Nos parece que con el
vínculo que tenemos con los libros en este programa. El Club de Lectores fue muy importante, Sí, de ¿no? todo Banda Oriental ha sido clave en la cultura de este país, así que vaya el recuerdo para Eva Raviolo y el saludo para toda la gente de Banda Oriental. Y bueno, nosotros hacemos una pausa y en el tercer bloque de Por Amor al Arte llegan los grafitis, entre otros temas. Malena, cuando los profesores en el año 83 del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras pasaban lista, hablaban de, entre otros alumnos, de Irene Goncalves. Si yo digo hoy Irene Goncalves, no es nada, no es nadie. Pero si yo digo Pepi Goncalves, ahí sí, seguramente estamos hablando de una productora, de una gestora cultural, de una mujer de los medios de comunicación y de los grafitis. Pepi, ¿cómo te va? Un gusto para estar acá con ustedes. ¿Cuánto hace que no escuchás tu nombre de la cédula? No, yo tengo bastante contacto con Irene, no piensen que no, ¿eh? Tengo un cierto contacto. Pero sos la Pepi. Sí. Tuve un momento en que me presentaron, digamos, previamente con mis documentos, cuando fui a la escuela de cine en Cuba. Entonces, los cubanos que siguen siendo funcionarios de la escuela 20 años después, no pueden decirme Pepi y todos me dicen Irene. Ah, mira. Entonces tengo como un mundo que es la escuela de cine donde yo soy Irene. Bien, pero para muchos, Pepi Goncalves se hizo conocida o masiva cuando el concepto de lo masivo era todavía, no estaba tan difundido con las redes y todo, por los grafitis, Pepi. Un poquito, sí. Año 80, década del 80. No. Polizonte es del 85. No, para 86, nada. Vamos a aprovechar esta oportunidad para aclarar que yo no pinté grafitis en la época de la dictadura de ninguna manera, que empecé a pintar en octubre del 88 y que, digamos, es pleno periodo de la democracia. ¿Y por qué se te vincula con eso? Hay gente que me dice, he discutido con personas que me dicen, no, vos pintabas en el año 80. Yo digo, en el año 80 yo vivía en Maldonado, ni se me cruzaría por la cabeza. ¿Y eras anónima cuando pintabas esos primeros grafitis? Sí, por suerte fui anónima casi 2 años. Sí. La gran Banksy, digamos. No, de ninguna manera, He reflexionado mucho sobre el tema del anonimato, a raíz un poco de los nuevos grafiteros. Y hace como unos 3 años pude invitar a uno que es como de los mundiales, el que más me gusta a mí, que se llama Blue, y vino a intervenir el Puente de la Barra en el marco de un evento de cine experimental en Maldonado. Y me interesó muchísimo conversar con él sobre el tema de mantener el anonimato, porque él sí lo mantiene rigurosamente. Y fue muy interesante entender ese marco de protección, ¿no? Así como hay grafiteros que no firmamos, hay grafiteros que no dan la cara, hay grafiteros que tienen todo lo contrario, que firman, dan la cara, etc. Estamos en una nueva época, evidentemente, ¿no? ¿Es arte callejero? ¿Es arte? ¿Es un atentado, estoy preguntando, es un atentado contra una propiedad? ¿Es una intervención artística? ¿Qué es un graffiti? Yo creo que se ha sofisticado mucho todo. Entonces, algunos podríamos calificarlos como arte urbano, otros podríamos decir simplemente que son grafitis. Están lo que llaman los tags, que son las letras, que es con lo que estamos más invadidos. Exacto, sí. Que son letras que representan a las crews, que representan a las tribus, que son conjuntos de jóvenes que tienen como una identidad gráfica y que a su vez cada uno desarrolla una firma personal. O sea que muchas veces donde está el sello de esa tribu, también están los sellos de cada uno. Es como más político, sin estar vinculado a la política, tiene que ver con la identidad, ¿no? Estoy convencida que es sumamente político, sí. Hace poco tuve oportunidad de estar con un grupo de jóvenes entre 15 y 16 años en Punta del Este, que es una ciudad que ha sido muy tagueada, y ellos me decían, pero son 30 las crews. Y me decían, hay crews que son solo gráficas. Están las de hip hop, que son 7, y después las otras son gráficas. Y bueno, me parece que lo que pasa es que hemos dejado pasar el fenómeno y lo hemos estado como tapando o ignorándolo.
Y con eso ha crecido a un nivel insoportable. Sospecho que hay un diálogo con los jóvenes que no se está dando a nivel de la sociedad, del espacio urbano, del espacio social. Y me parece que hay que empezar a darlo. Lo que pasa para muchos es una invasión de ciertos espacios y lo ven como una agresión. Es que es una agresión. Yo no tengo ninguna duda está que es una agresión. Y es un síntoma también, porque eso que estás hablando de las Cruz habla de un fenómeno que puede llegar a ser hasta peligroso, ¿no? No, es un fenómeno peligroso. Yo creo que es un fenómeno social. Digo, a nivel de la fuerza que se manifiesta en estos grupos, ¿no? Con la identidad. Me acuerdo de ver una película que hablaba mucho sobre este tema de la identidad y al final empezaron a hacer cosas cada vez más lanzadas. Y era como preocupante. Iba mucho más allá de pintar una pared. Sí, bueno, eso también ha pasado mucho en San Pablo, Nueva York. El tema de las alturas, el tema, digamos, de pintar edificios emblemáticos en el tanque del agua. Por ejemplo, en Maldonado, la intendencia de Maldonado, el edificio está pintado arriba de todo. Los tanques de agua en las ciudades del interior están muy... Son el perfil de la ciudad. Son como un objetivo también de los chiquillos. Yo creo que nosotros deberíamos como generar una negociación entre las tribus, de la ciudad y las tribus. Tuve una experiencia muy buena conversando con la policía comunitaria en Punta del Este, muy buena, porque ellos tienen exactamente el mismo punto de vista de lo que se ha hecho en otras ciudades del mundo, que ha sido negociar con las tribus. Y eso me parece que habla, digamos, de un camino pacífico para reconocer el espacio, para los amantes del hip hop, generar espacios propios, generar circuitos que tengan arte urbano y generar espacios específicos para las crews. Como la Plaza Sereñi, por ejemplo. No necesariamente. Yo creo, por ejemplo, en todos los muros baldíos que por reglamentación tienen muro, ¿sí? Pienso en las vallas de todas las obras en construcción y hablar en Maldonado que se está construyendo todo el tiempo. Es una cuestión efímera, pero al mismo tiempo es un espacio gigante en la ciudad. Bueno, de hecho, ahora en Montevideo se está haciendo lo de las bocacalles, ¿no? La boca de tormenta, quiero decir. Exacto. Bueno, lo de las lanchitas del Parque Rodó, creo que de arte urbano es lo máximo que se ha hecho. Ya es la segunda vez que hablamos la semana pasada intervienen en las lanchas. Yo creo que Montevideo está empezando como a buscar ese tipo de salida, lo del Liceo Zorrilla también. O sea, son como aceptación, digamos, del arte urbano en el espacio institucional, ¿no? ¿Y qué le decimos a un televidente cuya fachada se la grafitaron, recién pintada, y se puso muy mal, y hasta capaz que quiso hacer una denuncia? ¿Qué le decimos? Bueno, hay una ley de faltas y efectivamente los jóvenes que son capturados en estas cosas quedan fichados. En Maldonado, el departamento, hay 48. Por eso los mismos de la policía comunitaria me hablaban de la necesidad de convocarlos para poder generar una acción en común. Yo lo que digo es que primero son vecinos. Eso es lo primero que le advertiría. Que no es alguien anónimo y que me parece que es importante generar ese espacio. Si no, van a seguirte rayando, no es cuestión de blanquear. La última novela de Pérez Reverte que salió esta semana en España, y justamente tengo una entrevista que salió esta semana, se llama El francotirador paciente, y es la historia de un grafitero. Y para él, los grafiteros, dice, deben ser escritores, deben ser considerados escritores, porque además tienen... por ejemplo, los lee más gente que los que me leen a mí, dice Pérez Reverte. Tienen afán de ser leídos, como cualquier escritor. Bueno, yo creo que el filósofo quizás que tuvo la ciudad más notorio fue Omar Freire. Sí. Porque él utilizaba frases poéticas para dar su mensaje político. Después de él yo no vi a otro tan contundente, que tenía además sentido del humor, que me parece que en el graffiti eso es como también un punto clave, ¿no? El poder dialogar y al mismo tiempo tener ironía. Me da la sensación que también, conversando un poco con las tribus, lo que me he dado cuenta que las siglas, estas 3 letras que ellos agrupan y que tienen un significado, tienen a veces inclusive palabras en inglés inventadas. O sea que no estamos hablando necesariamente de una comunicación tan sencilla de tomar, ¿no? En el caso de los tags. Claro. ¿Y cómo juegan las redes sociales ahora? ¿Son los grafitis de hoy? Porque ahora estaba pensando en Omar Freire, que ahora se dedica al tweet. Sí, muy divertido.
Bueno, las redes sociales ahora, para un grafitero profesional, acá está David de la Mano, el catalán, que es absolutamente maravilloso. Les recomiendo que entren en su Facebook, que está pintando sobre fondo blanco unas siluetas en negro. Realmente algo maravilloso que está teniendo Montevideo. Alguien está blanqueándolas también, pero ha hecho unas obras de arte espectaculares. Quiero decirles que está Martín Lorenzo Made, que es un grafitero uruguayo muy joven, que ha empezado a trabajar también en el circuito internacional, que está haciendo una obra también en galería. Estuvo Jazz, que es el número 1 argentino en una residencia de artistas hace muy poco en Santo Domingo de Soriano. Quiero decirles que nos estamos convirtiendo también en un sitio de pasaje de artistas, que son plásticos, artistas, grandes pintores que están pintando en los muros. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que buscar esa síntesis, porque es cierto que también esos artistas están haciendo algo muy político cuando están pintando en la calle. Y hacen la ciudad más viva también, ¿no? Porque de alguna forma... Sí, hay algunos que son bellísimos, son bellísimos. Te invito a hacer una pausa, Pepi. ¿Te parece, Malena? Dale, vamos. Y seguimos hablando de otros temas con Pepi Goncalves aquí en Por Amor al Arte. Haciendo para construir el mejor futuro posible, tratando de que las mujeres se subleven. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Con bastante determinación. Estoy tratando de que cambien cuestiones del orden de género, especialmente en lo que tiene que ver con el poder político. Eso es lo que estoy haciendo y creo que voy a morirme haciendo eso porque he encontrado que es un campo amplio, necesario y obligatorio para alguien que ha llegado a cierta conciencia de género. Estamos en el cuarto bloque de Por Amor al Arte conversando con Pepi Goncalves. Pepi, tú has sido muchas veces mentora, alguien que incita, que hace que la gente se anime. ¿Quiénes han sido tus mentores? Yo no sé si he tenido todos los mentores que hubiera necesitado, que creo que todos necesitábamos. He tenido mentores como de grande. No me acuerdo tanto de tener de chica, pero siempre he vivido en un ámbito de mentores. Mis padres han sido siempre mentores. Toda la vida han tenido en casa, recibido alumnos, exalumnos, vecinos, qué sé yo, gente a la que han orientado o han empujado a hacer algo. Y creo que en realidad lo que vengo es como de una escuela, ¿no? De una escuela de estimular a la gente. De estimular, sí, algo que es como natural. Bueno. En realidad, mi hermana se creció de golpe, se puso muy tímida, siendo una gran artista, y no le gustaba salir y mostrar sus dibujos cuando venía gente a mi casa. Entonces a mí me encantaba ir con su carpeta y abrirle y mostrarle a los demás las cosas que ella hacía. O sea, quiero decirte que esto es muy temprano en mi vida. Y después me acuerdo perfecto de mentorear a mi amiga Estrella. O sea, yo tenía siempre como gente a la que empujaba a hacer alguna cosa. Y es como algo que lo vine a asumir como una vocación real y como una necesidad hace muy poco tiempo, que me di cuenta que eso era como un eje, ¿no? Ayer tuve una conversación con alguien muy talentoso de 26 años y me doy cuenta de lo que disfrutaba yo en intercambiar con él y en pensar lo que iba a hacer dentro de 20 años, ¿no? Y eso me pasa naturalmente. Y cuando tú tenías 26 años, ¿había menos oportunidades y ahora hay más oportunidades? ¿Tú te parece que alguien como tú puede orientar a esos jóvenes a que se dediquen o a la animación, o al graffiti, o a la comunicación, a la publicidad o al teatro? Estamos en un ambiente muy, digamos, muy diferente al de cuando yo tenía 26. Entonces, el país está en una situación económica mejor. Claro. Hay un ambiente mucho más fuerte para la cultura, hay un apoyo mucho más grande a nivel de inversión. Hay un estatus más alto para la gente que está en el mundo de la cultura que antes. Tenemos leyes del artista. Ustedes imagínense empezar a tener ese tipo de reconocimiento. He participado en algunas asambleas para armar sindicatos de artistas. Me parece que estamos realmente en una etapa de dar un paso muy valioso. Entonces, al acrecentarse, digamos, el ambiente o el medio, aceptar mucho más que haya alguien que
opte por ser artista y entender el sentido social de lo que es el arte y la cultura, evidentemente que es un ambiente mucho más interesante. Pero yo creo que no es solamente por la cuestión de la cultura, porque he mentoreado gente en otras áreas que no tienen nada que ver con mi área de especialidad. Gente que tiene talento y que por ahí tiene talento para las matemáticas o para otra cosa, ¿no? O gente que no tiene una orientación todavía definida y está buscando algo, ¿no? Hay una disciplina que se llama la prospectiva, que me parece que es... Mirar hacia adelante. Cuando entendí la existencia de esa disciplina, dije, qué maravilloso los franceses cómo siguen pensando en cómo desarrollar cosas. Es un instrumento que viene de la arquitectura y que lo que permite es proyectar hacia 20, 30 años lo que viene. Y es necesario pararse apenitas en el pasado, por favor, el Uruguay, que siempre está prendido el pasado con los dos pies, solamente con un taloncito, poner la punta del pie en el presente y el otro pie estirarlo hacia el futuro. Es la única posibilidad. O sea, ahí es muy necesario que nosotros podamos vernos. Entonces, en el arte, en la cultura, tenemos que también vernos. Yo creo que nosotros tenemos un potencial exportador increíble que no lo explotamos prácticamente para nada. ¿En qué áreas? Y bueno, lo estamos viendo en la música popular, claramente lo estamos viendo con los fenómenos estos de las bandas uruguayas en todo el mundo y en lugares de muchísimo reconocimiento. Lo tendríamos que tener mucho más desarrollado en el tema del cine, a nivel de ventas, estoy hablando en la parte económica, no solamente en la parte de reconocimiento, sino en lo que implica la economía, digamos, del que promueve toda esa actividad. Ahora están con esto de la Film Commission, ¿no? Que está moviéndose bastante a nivel exterior, ¿no? Sí, pero hay necesidades de salir del tema de la simple promoción, ¿sí? Porque lo que importa realmente es el negocio. O sea, la promoción tiene que existir. Los países en general hacen eventos de promoción turística, ¿sí? Pero esos eventos de promoción turística no venden paquetes al público, a los mayoristas. Tendrían que haber más ejecutivos de ventas por el mundo. Nosotros tenemos que tener mucho más contacto, entender el proceso de distribución, eso estamos muy atrasados. Tendríamos que hacer más plata con nuestra cultura en el exterior. Pero de cabeza que en ningún otro lugar vamos a poder hacer. O sea, acá se habla mucho de la televisión de ficción. Por supuesto que tenemos capacidad para hacer televisión de ficción. Ahora, para hacerla y exportarla, si no, no es viable. Claro. Y en el caso de los videojuegos, por ejemplo, que tú has sido iniciadora con el tema del clúster, ¿no? De ProAnima. Ahí tenemos mucho más espacio, porque el tema de los videojuegos es que lo que más ha crecido a nivel mundial en el mercado son los videojuegos casuales que funcionan a través de celulares, de plataformas digitales, no tanto los de consola. Entonces, el proceso para llegar a la venta, al mercado, también gracias a todos estos cambios de Internet, las tiendas de compra por Internet, de entretenimiento, puede ser mucho más rápido porque hay menos intermediarios. ¿Sí? Y es mucho más amplio el panorama también, ¿no? Y es muy interesante. Para mí tiene una vitalidad impresionante. Nosotros promovimos la creación del Concurso Nacional de Videojuegos. De ahí a llevar a un primer lugar en el mundo, un videojuego desarrollado en el concurso, pasaron 6 años, ¿entienden? O sea, es magnífico. Cuando uno piensa cómo se dan los procesos, pasó con el cine, se abrió el FONA a los 7 años, apareció Whisky se distribuyó en no sé cuántos países del mundo. Tenemos que entender que nosotros andamos bastante rápido en el tema de la cultura, podemos desarrollar muchas cosas. Y los medios digitales nos están dando oportunidades asombrosas que no podemos dejar pasar. Que no deberíamos abandonar, para nada. Cuando te sentaste ante esta mesa, miraste allí y viste elementos que no te resultan para nada ajenos. Es verdad, pinceles. es cierto. Y ya ves que hay un lienzo que por suerte está siendo testigo del pasaje de gente importante como vos aquí. En general, la provocación inicial es, ¿qué les dice el concepto del nombre de este programa, que es Por Amor al Arte? Pero han hecho lo que han querido, como siempre. Así que yo te voy a invitar, Pepi, querida. Yo te podría llegar a pedir algo, capaz. Pero como es un espacio de libertad, que dibujes el polizonte. Ay, qué impresionante. Si querés, ¿te animás? ¿Con qué querés? Elegí lo que quieras. Me da no sé qué. Qué difícil. Pero bueno. Y a ver, ¿con qué podemos hacerlo? ¿Con qué querés hacerlo? Yo digo el polizonte porque a mí me trae mucho. Yo entendí perfecto. Muchos recuerdos. Es azul. Es azul. ¿Algo vas a apretar así con eso? Vamos a probar.
Bueno, histórico. Ya no es, sí. ya no es anónimo, ¿eh? No, no. Mirá qué maravilla. Con una mano, pero si se... La mano nos está provocando, ¿eh? Mirá la mano atrás. Impresionante. ¿Cómo surgió el polizonte, Pepi? Estaba pintado en mi casa, en realidad, y un amigo me dijo que lo tenía que pintar en la calle. ¿Y por qué polizonte? Porque se era llamaba eso. así, porque era un investigador privado. Ujú, Tenía una frasecita que decía disimulá, estamos de incógnito, que era parte del cómic. ujú. Y a veces lo pinté con su novia, conste que no siempre estaba solo. Mirá vos. Y el tema del peligro siempre es como es algo que te motiva, ¿no? A un grafitero. Y creo que sí. ¿Y cuál fue el momento más peligroso, más audaz? No pasé muchos momentos peligrosos, voy a reconocerlo. Voy a reconocerlo que no. ¿Qué sé yo? No sé, no. Una vez saqué a nuestro amigo común Jesús, Jesús Durán. para que él pasara un poco de adrenalina porque a mí ya no me daba. Y fue muy divertido porque nos persiguió alguien, el guardia de un... Yo debo reconocer que yo soy una señora y me levantaba temprano. Y en realidad la mayor parte de los polizontes los pinté entre las 6 y las 7 de la mañana. Claro. Ni siquiera pinté de noche. Sí. Nunca te agarraron. Nunca me agarraron. Y pinté, por ejemplo, en el medio de una multitud, sin que nadie se diera cuenta. Ahí pasaste más, adrenalina. En Arte en la Lona, me acuerdo haber pintado. Arte en la Luna, cierto. El Palermo Boxing Club. Estábamos bajando contra una escalera, una montaña de gente, todo el mundo amontonado así, y pude pintar ahí en un costado. Yo creo que te vas agarrando también como mucha práctica. ¿Cuánto hace que no la pintabas? No hace tan poco, hace, qué sé yo, como 3 meses pinté alguno. Bueno. No en la calle, no lo pinté en la calle. Pero para nosotros es importante haberlo hecho acá, ¿eh? Sí, Que sí, lo para hayas mí dibujado también, acá. sin duda. Dejaste la seña. Pepi, ha sido un gustazo, ¿eh? Y sé Igualmente. que vienen proyectos importantes para vos. Es verdad, es verdad. Así que seguramente tendremos tiempo de seguir conversando. Vamos a ver. Gracias. No, un gusto conocerte. Y nos encontramos con Por Amor al Arte la semana que viene, exactamente el jueves a las 20 horas. Nos vemos. Chau. Este programa fue presentado por Banco República.